después a los compañeros. Darles la bienvenida a todas. No sé si estará Brian, que es el único varón que tenemos en el grupo, a Evangelina, que es mi compañera de cátedra. La verdad que a Elvio por habilitarnos el espacio, por supuesto, y a Verónica por estar siempre a disposición de nosotros en los espacios de práctica. Agradecerles el espacio, que se hayan tomado este compromiso de poder estar presentes, de que hayan podido organizarse, y sobre todo también, yo estoy, la verdad que muy agradecida también y muy feliz de poder encontrarnos cara a cara, al menos después de tanto tiempo de transitar en la virtualidad, que con la mayoría no logramos encontrarnos. Así que, bueno, comentarles un poquito cuál va a ser la dinámica. Después le voy a dar la palabra a Evangelina, si ella tiene ganas de decir algo. Y bueno, y después vamos a charlar con Vero un ratito. La idea es que no nos demoremos más de 40 minutos. Y después de eso vamos a trabajar con algunas preguntas que ustedes consideren que les hayan quedado pendientes de lo que ella nos pueda contar. Y en relación a eso, contarte, Vero, que la dinámica de trabajo en este contexto tan particular ha sido bastante compleja, sobre todo en relación a la posibilidad de las intervenciones con las instituciones o con los actores institucionales, porque en este contexto de la no presencialidad es muy difícil poder acercarnos a las escuelas y ver las dinámicas de trabajo. Las chicas construyeron unas entrevistas, la idea no es transmitirlas tal cual, sino a partir de esas preguntas que ellas pudieron ir haciendo en los espacios virtuales, definir algunos ejes para las preguntas, que yo pase en limpio, y un poquito la idea es ir conversando con vos, todos juntos, en principio Evangelina y yo como moderadoras, para que nos vayas contando tu relato, y después las chicas, si hay alguna pregunta, que la puedan hacer. Pidiendo la palabra, por supuesto, lo podemos hacer en el chat, y bueno, y Vero va respondiendo. Lo que sí les voy a sugerir es que en la medida de lo posible, mientras no estén hablando, apaguemos los micrófonos, porque somos bastantes y eso puede llegar a acoplar un poco el sonido. Así que bueno, le doy la palabra a Evangelina y después arrancamos. Así es. Bueno, hola, buenas tardes a todas. La verdad es que, bueno, me presento porque en realidad este año ingresé en la escuela, en esta modalidad transitoria también a distancia. Soy oriunda de la ciudad de Concordia, las chicas tampoco me conocen, digamos, de vista por ahí en los videos. Y bueno, como decía Soledad, compartimos la cátedra, yo soy docente de primaria, eso tengo como, digamos, carrera de base. Bueno, después estudié profesora de Ciencias de la Educación. Y bueno, te agradezco muchísimo, Verónica, que no te conozco tampoco, la verdad que el contacto ahí por la distancia lo hizo Soledad, así que bueno, agradecida también a Soledad de que se tomó el trabajo de comunicarse con vos y a vos por acceder, porque consideramos que la práctica a la distancia se dificulta un poco, digamos, pierde ese encuentro cotidiano, digamos, o la cercanía, y bueno, lo más cercano que pensamos era justamente tener digamos, un testimonio o una entrevista de primera mano. Así que bueno, agradecerte, y bueno, a las chicas también que se vayan sumando, que puedan aprovechar todas las inquietudes, digamos, que vayan surgiendo, o aquello que ya han preguntado mediante las wikis en la plataforma. Así que bueno, arranquemos nomás. Hola, buenas tardes, así que muchas gracias por encontrarnos. La verdad que a mí también me interesa trabajar juntas, y más en una escuela asociada. Algunas de las estudiantes que estoy viendo han sido estudiantes mías el año pasado, así que nos conocemos con algunas. Y bueno, la idea con Soledad cuando estábamos charlando era que a mí también me parecía, como a ella, mejor en un encuentro y en un estilo de conversación por la plataforma, es más dinámico, podemos habilitar por ahí otras preguntas que vayan surgiendo y demás. Así que espero que sea enriquecedor para todos. Seguro, seguro, Vero, que sí. Antes de comenzar, a mí me gustaría compartir con ustedes
una introducción que me pareció muy interesante de uno de los grupos que construyó en la wiki, como para pensar cuál es el sentido de este espacio de encuentro también. Y se los voy a compartir. Buenas tardes, somos un grupo de alumnos que se encuentra cursando el segundo año del profesorado de educación primaria. La intención de abordar los siguientes interrogantes es conocer aspectos de la cultura institucional y o organizacional de la escuela, a partir del contacto con directivos y docentes de distintas instituciones, de manera que tendremos como intermediarias a nuestras profesoras, García Soledad y Dávila María Evangelina, las cuales nos acompañan en el seminario taller, Práctica Docente 2. Ya que no tendremos contacto directo ni una observación presencial, basamos todos nuestros interrogantes ayudándonos con la bibliografía suministrada por nuestros docentes y a partir de nuestras experiencias como alumnos en diferentes escuelas. Luego de la siguiente investigación, serán analizadas las diferentes realidades que vive cada institución con el objeto de reflexionar acerca de las mismas y profundizar sobre los acontecimientos que en ellas surgen. Bueno, eso es una introducción que decidieron hacer las chicas. Acá está Brian en este grupo. Y me pareció interesante compartirla porque creo que a Vero también le da la posibilidad de saber por dónde queremos caminar esta entrevista o este testimonio, como decía Evangelina. Para comenzar, Vero, si querés contarnos brevemente un poquito tu trayectoria profesional y después vamos a ir introduciéndonos en la cuestión del contexto específicamente y algunas cuestiones puntuales que los chicos han destacado en las entrevistas. Bueno, en cuanto a mi trayectoria, soy profesora de enseñanza primaria con especialización en educación rural, que realmente en aquellos momentos cuando me recibí era una gran diferencia. Me sentía formada desde otro lugar porque en aquel entonces trabajábamos con proyectos y cuando tuve que ir a las escuelas en ese entonces no estaban trabajando por proyectos, entonces a mí me formaron desde ahí, para mí fue un desafío interesante e importante para avanzar en todo lo que era la carrera. En la parte de ruralidad comencé a trabajar 5 años después que me recibí y desde allí hice 15 años en educación rural. Después seguí avanzando en mi carrera con los exámenes de oposición y es desde allí que puedo acceder a la escuela normal como vicedirectora titular. Y ahora estoy como directora de la escuela normal. También siempre fui muy curiosa, así que constantemente me fui formando hasta que mis desafíos eran poder avanzar en un nivel universitario. Y allí estoy, en este momento, ya en las instancias de tesis. Así que soy estudiante como muchos de ustedes. Invitándolos siempre a que tenemos que formarnos, nunca debemos dejar de formarnos. El estar en las escuelas nos lleva a ir buscando nuevas alternativas, porque vamos encontrándonos con desafíos, con incertidumbres, y el estar en contacto con otros, relacionarte, avanzar en nuestra carrera es el único camino que he encontrado para poder ofrecerle a la comunidad a la cual estoy a cargo otras alternativas. ¿Se escucha? Porque para mí estaba distraída porque se cortó. ¿Se escucha? Yo no. ¿Hola? Se escucha perfecto, Vero. Hola. Ahí está. Ahí volví. Ha sido mi internet entonces. Bueno, eso es lo que tenía como para comentarles desde mi formación personal. También incursioné en lo que es técnico en minoridad, que me facilitó a acercarme a todas las infancias un poco más complejas y que hoy realmente me llevan de la mano con la inclusión educativa. Siempre trabajé en articulación con muchos niveles, me gusta mucho el nivel inicial porque creo que allí
es donde comienza nuestros cimientos para poder ir avanzando en todos los otros niveles. Tengo esto. Gracias, Vero. Sí, es muy importante esto que vos planteás respecto a pensar que la carrera docente es una construcción permanente y que el título de base no es suficiente para ir construyendo esos caminos o esos recorridos que uno va buscando, ¿no? Porque también son decisiones y opciones personales y profesionales que uno hace en relación a por dónde quiere transitar, ¿no? Y vos bien lo marcaste y lo compartiste con las chicas, esto de que para ir construyendo ese rol directivo o para ir ascendiendo en la carrera docente, tuviste que seguir estudiando y tuviste que prepararte para ocupar el lugar que ocupás en la actualidad, ¿no? Independientemente de los cargos también, cuando uno da clases también tiene que seguir preparándose para seguir respondiendo a las demandas y a las necesidades de lo que la política educativa propone, de las transformaciones que se van dando en términos de normativa o de los sujetos con los que nosotros trabajamos a diario. Vos planteabas, Vero, que estuviste 15 años en ruralidad. En ese contexto, exactamente. ¿Cómo fue, pensando desde tu profesión y desde todo ese recorrido que mencionaste antes, el tránsito de pasar por una escuela rural, ¿sí? Con otras características, con muchos menos alumnos, al contexto de la escuela normal, que nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo se estructura la escuela normal, porque las chicas seguramente conocen algo, pero sería interesante que compartas cómo se organiza, cuál es la estructura, con quién más compartís las decisiones, y bueno, y después que nos digas también cómo fue ese periodo de transición para vos de estar tanto tiempo en un contexto y pasar a otro bastante diferente también. Bueno, a ver, voy a tratar de organizarme porque son muchas preguntas en una. Siempre, como les dije, siempre mi curiosidad me llevó a ir formándome y según los intereses que iba teniendo o las relaciones propias con la familia y cómo podía acomodar los vínculos familiares o las situaciones personales, era que también iba proyectando la situación laboral. En el momento en que pude estudiar y decidí estudiar maestra rural, que en ese entonces maestra rural era 5 años, mientras que maestra común, como lo están haciendo ustedes, eran 2 años y medio. Entonces, a mí también me llevó ahí un desafío y pensar que muchos me decían, pero ¿podés estudiar otra cosa con tantos años? Pero era desde ese lugar que a mí me interesaba. Cuando logré titularizar en el ámbito rural, siempre fui como maestra, de la cual me sentía muy preparada, porque la verdad que nosotros siempre trabajábamos pensando en una escuela rural cuando estudiaba. Entonces, cuando llegué a la escuela rural, a la escuela donde titularicé, realmente me sentí muy cómoda, muy grata, y sentía esa relación de mi práctica, mi teoría, que la podía aplicar allí. Mientras tanto, comenzó también a aparecer esta idea de querer venirme a la ciudad, que implicaba estar en una escuela urbana. Como cada uno, cuando el día que comiencen a incursionar en la docencia, sabemos que después de 15 años, 10 años, uno comienza a pensar y también se van dando posibilidades de otro tipo de cargo, no del cargo inicial de maestra, sino de otros tipos de cargo. Eso me costó mucho decidirlo, pero bueno, dije, voy a empezar primero por lo rural, donde me siento bien, donde creo que tengo determinada experiencia, comenzar a crecer allí en los cargos, aprender, mientras tanto ir capacitándome para comenzar a trabajar en la zona urbana. Así fue que entre ellos pasaron muchos exámenes, examen de oposición de vice, de dire, de supervisión, que me ayudaban en mi formación, pero que en una escuela
de la zona rural, donde era directora de 4ª categoría. Allí no tenía un equipo directivo donde compartir ideas, donde tomar decisiones, sino que era un colectivo docente, y yo me veía en esa disyuntiva de que si realmente me venía a la ciudad a elaborar otro tipo de proyecto o quedarme en la zona rural. Se dio la posibilidad, y bueno, como ya les dije, que era curiosa, que me gustaban los desafíos, transité ese momento de quiebre entre la zona rural y lo urbano. Por supuesto, como ese encuentro con otro tipo de cultura, con otro tipo de organización institucional, con otra forma de trabajo, con otro equipo de trabajo. Bueno, todo se fue dando, se fue relacionando, fui aprendiendo. Destaco que para todo trabajo es muy importante son muy importantes los vínculos y las relaciones, las comunicaciones, y creo que eso sí lo tengo en claro y lo trato de cuidar. La verdad es que tuvimos que organizar un nuevo enfoque de trabajo, con nuevos equipos de trabajo, donde ya no era un nivel. Yo estaba acostumbrada a 2 niveles, a nivel inicial y nivel primario, donde allí tomaba las decisiones propias, o podría llegar a ser con un supervisor, pero si no, pasaba todo por el rol de directivo. Y en esta nueva escuela éramos 4 niveles, donde cada una tenía su equipo, y que además había otro equipo de conducción, donde allí se batallaban, se acordaban diferentes acuerdos, proyectos, particularidades. Tuve que aprender a conocer mucho la escuela, recuperar un PEI, ver hacia dónde queríamos ir, tratar de aquietarme, pensar, proyectar y bueno, y determinar. Hoy por hoy creo que me estoy sintiendo realmente en ese proyecto en la cual me siento parte. Eso en cuanto a lo que había preguntado Sole del tránsito desde lo rural a lo urbano. Si quieren, por los tiempos, voy trabajando un poco en la organización institucional. Eso te iba a decir, Vero, que les cuentes a las chicas cómo es la estructura de la escuela normal, qué lugar ocupa el nivel primario en esa estructura, y cómo trabajas vos con los otros niveles, y cómo trabajas hacia el interior del nivel también con los otros actores. Bien. La escuela normal, como ustedes ya sabrán, tiene varios niveles. El nivel inicial, el primario, el secundario y superior. En la organización trabajamos todos juntos, pero cada uno además tiene sus particularidades. La particularidad de un nivel primario es que es de primera categoría. Eso significa que tiene más de 500 alumnos y que además tiene 2 vicedirectoras, 2 turnos, y tenemos 24 divisiones, 12 a la mañana, 12 a la tarde, desde primero a sexto grado, con todas las áreas que corresponden al diseño curricular, a la caja curricular. Además, la escuela normal tiene la particularidad de tener horas de inglés de primero a sexto grado, y tiene 2 MO, los maestros integradores, uno en el turno de la mañana, uno en el turno de la tarde. Cuidamos muchísimo, mucho, la inclusión educativa, las trayectorias particulares de cada uno de los estudiantes, como de los docentes. Trabajamos por secuencias didácticas, y en cuanto al tema de escuela asociada, es un tema que nos interesa muchísimo,
que siempre que me invitan estoy, porque me interesa esa relación, esa articulación que podemos llegar a tener entre todos los niveles y que es sumamente necesaria para poder focalizar las prácticas de ustedes, los estudiantes del superior. Trabajo con el nivel inicial en las articulaciones de salita de 5 con primer grado. Trabajo también con el nivel secundario de sexto a primer año. Y con el nivel superior intentamos comenzar, describir y hacer los proyectos que los van a contemplar a ustedes para sus prácticas, que bueno, que este año se vieron interrumpidas por todo lo que ya sabemos, o de otra manera. ¿Alguna otra pregunta del nivel Sole? Sí, si no, por ahí me parece que a modo porque me interesa cómo estás relatando las cuestiones, si nos pudieras contar cómo es un día en la organización del nivel primario. O sea, vos llegas a la escuela y qué es lo primero que haces, con quién te relacionás, cómo organizás las tareas, si hay procesos de delegación, no sé, contanos un día dentro del nivel primario de la escuela normal, ¿cómo sería? Bueno, como nosotros en el equipo directivo de la escuela normal somos 3, y nuestro cargo es de 4 horas cada uno, tratamos de hacer la siguiente distribución. 3 días a la semana acompaño a una vicedirectora y en la semana siguiente acompaño a la vicedirectora otros 3 días a la otra. Cuestión de ir trabajando juntas. Y si es necesario, voy alternando los turnos para poder acompañar a cada una de las vicedirectoras. ¿Por qué digo si es necesario? Porque en las escuelas generalmente tenemos planificado una rutina, pero siempre hay emergentes que surgen y que hay que cubrirlas. Entonces, mi rol es muy abierto a eso, a ir cambiándome en el turno que corresponde para acompañar al otro equipo. Ingresamos a las 8 en el turno a la mañana hasta las 12 horas. Allí transitan un montón de situaciones en el turno a la mañana porque ese es el turno que además tiene todas las oficinas y organismos estatales, públicos e inclusive privados habilitados a la mañana. Entonces es allí donde transitan todos los profesionales que puedan derivar o venir desde el hospital, desde las salas de primeros auxilios, desde el SIC, desde dirección departamental, desde el COPNAF, desde el juzgado de la familia, un sinnúmero de organismos e instituciones pasan por el día de la mañana, con cuestiones a veces que son de particularidades de la tarde, pero como ellos trabajan a la mañana, estamos allí. A la tarde, y también el nivel secundario funciona a la mañana, entonces es como mucha gente a la mañana, gente que nos encontramos, gente que pasa o gente que va por algo puntual. La tarde ya es como más en soledad el turno, porque está el turno de nivel inicial y el turno de primaria, transitan los dos, es menos la matrícula de ambos turnos, somos menos para hacer, y allí sí aprovechamos a articular esa posibilidad de que somos menos, nos permite articular mejor con el nivel inicial y también con los practicantes. Muchas veces a los practicantes les pedimos de tarde, porque es donde menos movimiento personal de personas hay. No porque no queremos que estén compartiendo esa cantidad de personas, sino que porque se trabaja más tranquilo. Los pasillos están más vacíos, por explicarles, hay más silencio, no hay tanta interrupción de personas desde afuera de la institución. Generalmente cuando hablo con las profesoras de prácticas les pido que los practicantes prefieran a la tarde.
por esa razón. Bueno, ya les había dicho que a la tarde hay 12 grados, 12 aulas completas. Cada aula tiene aproximadamente 30 estudiantes, excepto aquellos que tienen procesos de inclusión, que tienen 16, 20. Sí, Sole. No, te iba a decir que en relación a esto que vos estás contando, que tiene que ver con la magnitud de la institución, por ahí destacar a las chicas un poquito esto, que seguramente lo reconocen, pero no está de más reforzarlo. Ustedes saben que la escuela normal, a diferencia de otras instituciones, como dijo Vero, tiene 4 niveles. Hay un rector que es de toda la institución, un vice que es de toda la institución, un secretario que es de toda la institución, y después cada nivel tiene un equipo directivo. Entonces, nivel secundario cuenta con un vice y un asesor pedagógico. El nivel primario tiene un director y 2 vices, y el nivel inicial tiene un director y un vice. Eso para que ustedes entiendan cuál es la estructura de trabajo y cómo esas cuestiones hacia el interior de la institución se deben ir articulando para gestionar algunas cuestiones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo edilicio. Vero no puede tomar ninguna decisión sin consultar al rector primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace diferente a esta escuela de otras instituciones de nivel primario, que tal vez solo consultando con el supervisor se podrían resolver las cuestiones. Como decía Vero, cuando estaba en la escuela rural, lo resolvía ella con el supervisor. Bueno, ahora ya hay un equipo más grande en donde algunas decisiones no se pueden tomar de manera solitaria, sino que necesitamos consultar a otros. Y Vero, un poquito eso a modo de aclaración para las chicas. Claro, yo lo dije como equipo de conducción, pero no aclaré quién. Y para las chicas. Claro, ¿viste? No, Esas obviedades iban a nosotros, claro. el lenguaje que nosotros manejamos, bueno, en relación a eso, a la magnitud de la institución, ¿qué imaginario tenías vos de la escuela normal cuando ingresaste a trabajar en esa institución? Porque vos decís que las rutinas son distintas, que a la mañana es una cosa, a la tarde es otra. Los que estamos en la escuela decimos que son 2 escuelas, que los 2 turnos son escuelas diferentes y en realidad es una sola, pero bueno, las características hacen que nosotros en el imaginario lo percibamos de esa manera. ¿Vos cómo imaginabas a la escuela normal antes de ser personal? Y sobre todo cuando ingresás directamente con un cargo directivo, que fue también, me parece que es distinto a ir haciendo el caminito que hiciste en la otra escuela, por ejemplo. Claro. No sé si decirlo como me imaginaba. Decilo porque es un concepto que nosotros trabajamos con las chicas y es importante que ellas vean qué es. Bueno, me lo imaginaba una escuela normal con todo su impronta del normalismo completo. No sé si vieron algo de escuela normal. Bueno, me lo imaginaba así, con esos ritos, con eso, lo sagrado de la escuela normal. Al poco tiempo me di cuenta de que realmente era una escuela como la que venía leyendo, con la que venía caminando, así que de a poco me fui metiendo en esa escuela. Sí coincido con Soledad, uno de los desafíos que me propuse con el equipo directivo del nivel fue desterrar el tema de las 2 escuelas, porque se notaba mucho y lo que más me dolía era que se notaba mucho en lo pedagógico. Y la escuela normal es una, no puede haber diferencias en lo pedagógico. Así que ese fue un gran desafío del año pasado, que lo estamos continuando. Eso tiene que ver con, perdón, pero también da cuenta de una concepción de sujeto, del sujeto que aprende en relación a qué propuesta pedagógica estamos armando. Exactamente. Y bueno, en cuanto a lo que planteaba Sole, era eso, me imaginaba una escuela normal, normal en todo sentido, y cuando me encuentro que tenía quizás algunas situaciones de vulnerabilidad de derecho importantísima, desnutrición, chicos que no podían sostener sus necesidades básicas de alimentación y vestimenta,
Y ahí era donde decía, y como estamos acá, no tenemos comedores, no tenemos el programa de comedor, no tengo otros programas, porque ¿qué pasaba? En la otra escuela donde yo trabajaba, había tratado de gestionar la escuela Nina, que es una escuela que contempla un montón de programas que eran para asistir económicamente, inclusive, es pedagógico, pero también económicamente, a aquellos chicos con escasos recursos. Y acá no tenía esos recursos, porque como escuela normal en el sistema está como escuela normal, tiene menos programas que otros. Me refiero al programa de comedor, me refiero a dinero que hay para artes visuales o otras situaciones. Para comprar recursos didácticos, que las para chicas comprar, sí. hacen preguntas respecto a eso también. Bueno, para comprar recursos didácticos, la escuela normal a esos recursos no los tiene. No los tiene por una política de Estado, porque esa escuela entra dentro de determinados programas. Tiene otros, no tiene estos que estaba porque además manejando. Es una escuela de primera categoría en relación a la matrícula y bueno, en relación a la política educativa también se entiende que la categoría de la escuela habilita, como dice Vero, ciertos programas y otros no. Pero bueno, eso tampoco es un reflejo de la realidad de los estudiantes, ¿no? La categoría de la escuela, no sé si Vero nos querés contar un poquito de eso, y también preguntarte cómo manejan ustedes la cuestión de garantizar la obligatoriedad escolar. A veces, para garantizar la obligatoriedad escolar, creo que en cualquier tipo de escuela llegamos a quien le corresponde, que es el tutor del estudiante, y tiene que sostener ese derecho que le corresponde a esa persona que tiene a cargo, en cuanto a garantizar la obligatoriedad escolar. Y ¿cómo lo sostenemos dentro de la escuela? Se sostiene con aquellos programas que sí tiene la escuela, tratamos de reforzarlos, de focalizarnos en esos programas, de llevar todo hacia allí. Por ejemplo, la escuela tiene Conectar Igualdad, tiene una muy buena biblioteca. En vez de brindar el material como se daba en otros momentos, tratamos de sostenerlo desde la virtualidad, desde la biblioteca, incorporar talleres, hacer otro tipo de movimiento con lo que hay. Por ejemplo, tenemos con laboratorio, que la característica de la escuela, al ser tan grande, es complejo por ahí los espacios, que lo pienso mucho, reflexiono mucho allí, cómo organizar los espacios con los otros niveles, pedirnos permisos, acordar. Por ejemplo, una situación que fue posible era organizarnos con el laboratorio. Tiene un excelente laboratorio, la escuela normal, me encanta el laboratorio que tiene, y bueno, viendo esas posibilidades, esos acuerdos, también podemos acceder allí. Inclusive hemos podido acceder al aula de tecnología que tienen. También nos han podido ceder y prestar algunos elementos tecnológicos que nosotros no lo teníamos. Y bueno, todo eso entre charlas, vínculos, por eso les decía, es tan importante en estas escuelas sostener esas relaciones, esos vínculos, esos acuerdos con los otros niveles, porque uno transita sobre el otro o viceversa entre los niveles. Los materiales, los elementos, los programas son los mismos para todos, entonces nos vamos acordando, prestando, si queremos llamar, para hacer algo concreto, todos los elementos que pueden facilitar al otro nivel. Bien. Pero nosotros sabemos que los conflictos son inherentes a las instituciones y tienen muchas aristas, hay de todos los tipos. ¿Cómo los abordan
generalmente ustedes y cómo es el modo de proceder que tiene esta institución en relación a alguna situación de conflictividad que se pueda llegar a dar. Y sí, los conflictos son parte de las instituciones. Y como son de diferentes formas, se relacionan a diferentes actores en diferentes tiempos o de diferentes espacios los conflictos. Dependiendo de en qué ámbito se va dando, es que los abordamos de diferentes maneras. Pero en general, siempre se dialoga y se charla con el equipo de conducción, que era quien les decía que había un rector, una vicerrectora y un secretario, que son los que acordamos para fortalecer aquello que está faltando o donde tenemos que mejorar. Y hacia el interior del nivel, si hay un conflicto con un estudiante o un conflicto entre docentes, ¿eso cómo lo resuelven ustedes generalmente? O con alguna familia, o donde esté involucrada la familia. También, y de paso me da pie para preguntar cómo es la relación con las familias y los niveles de participación que se están teniendo en este momento o en general, en lo cotidiano. En el interior, generalmente los resolvemos en mesa de charla, de conversación, actas de por medio, ya sea con docentes, con padres o con los mismos estudiantes. Cuando ya la situación... las escuelas tenemos un acuerdo escolar de convivencia que también nos regula estas formas y estos modos de relacionarnos dentro de la escuela. Cuando ya es más grave o necesitamos otra institución, también la llamamos. Otra institución es, por ejemplo, el juzgado de familia, COPNAF, SAIE, inclusive supervisión. Si no lo podemos resolver solamente con el equipo de conducción. Se han dado muchos conflictos que no me gustaría detallarlos, pero sí se los puedo generalizar, entre chicos por abuso, entre chicos por golpes, entre chicos que por ahí han escapado de su casa y resuelven llegar a la escuela como manera de protegerse. Esas situaciones siempre vamos acompañados desde SAIET y desde COPNAF. Entre docentes, generalmente llegamos a buenos términos, escuchándonos, charlando, haciendo acuerdos. Entre equipos directivos, entre el mismo equipo directivo, por supuesto, también tenemos diferencias, conflictos, y bueno, siempre tratando de llegar a acuerdos, que es lo que importa, y respetar esos acuerdos. Yo creo que en una organización los sujetos siempre tienen diferencias y la impronta es esa, acordar para poder subsistir y llegar al fin. ¿Cómo circula la información? Porque vos hablas de esto de la necesidad de vincularse para resolver un conflicto. ¿Cómo circula la información a la institución? ¿Hay diferentes canales? ¿Cómo lo hacen habitualmente? ¿La información es ascendente, descendente, horizontal? Como para que le cuentes un poquito a las chicas. En cuanto a los canales de comunicación, fui aprendiendo en una escuela con la impronta que tiene la escuela normal. Así que lo que me ha dado más resultado es, si es informativo, hacerlo vertical, si es informativo, por un cuaderno de comunicaciones donde todos se puedan enterar en el mismo momento y en el mismo tiempo. Si son otro tipo de informaciones, ameritamos diálogos o reuniones institucionales y charlamos. Por eso tenemos diferentes canales de comunicación. Y con las familias también decidimos, para evitar conflictos da risa, pero a veces son cuestiones de celosía, a quién le llegó primero,
Entonces, si sacamos un comunicado es para todos en el mismo momento y en el mismo tiempo y de la misma manera. Quizás más adelante podamos encontrar otras formas de comunicarnos que sean más democráticas, pero como todo, necesita un aprendizaje, necesita una experiencia, una práctica. Bueno, no sé, Evangelina, si querés agregar algo, como para algo que se me haya escapado a mí en relación a lo que pude rescatar de las entrevistas de las chicas, y si no, ya habilitamos también un espacio para que pregunten lo que consideren las chicas que están presentes. No, justo estaba pensando en eso, en los canales de comunicación de la información y el vínculo con las familias. Y bueno, que recién nos respondiste, Vero. También estaba pensando un poco esto de el vínculo ahora con las familias en este periodo, digamos, de pandemia. aislamientos, de pandemia. Si el vínculo, digamos, con las familias quedó más susceptible, si las relaciones, si ha habido, por ejemplo, por lo menos, lo hablo también desde la experiencia acá, en Concordia, experiencia personal, es como que el vínculo con las familias un poco se perdió, digamos, y también empezaron como esas pequeñas heridas, digamos, por una cosa, por otro, por a veces los malos entendidos también. Si eso, digamos, en el periodo ahora de pandemia, el vínculo con la familia también se ha visto, digamos, afectado. Ahí tengo dos apartados. Uno es por parte de los docentes. Recupero y rescato que estos momentos creció y se reforzó el vínculo entre pares de docentes, que a mi criterio es muy importante porque eso también me va a facilitar el día de mañana poder trabajar. Otras cuestiones que en la presenciabilidad me costaban, por ejemplo, lo que es articulación, el trabajo colaborativo, si estamos en un grupo, pero que sea construido colaborativamente, no que sea uno el que representa. También fueron ellos evaluando mucho la transición de un contenido, porque se empezaron a preguntar qué realmente sabe desde ese contenido. Todas esas cuestiones que me venían haciendo ruido porque lo veía que teníamos que trabajar, se fueron dando en esta situación virtual solo. En cuanto a la familia, eso por el lado de los docentes. En cuanto a la familia, es que se acrecentó el vínculo que había. Si el vínculo con ciertas familias estaba bien, se acrecentó para bien. Y aquellas situaciones de las familias que en la presenciabilidad había distanciamientos, enojos, varias situaciones así complejas, se acrecentó. O sea, está más focalizado todavía. Que son las menos, pero los están. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Es como que se potenciaron tanto lo bueno como lo malo. Sí, en las familias se potenció lo que estaba bueno se potenció muy bueno. Y lo que estaba ahí haciendo ruido, estaba gestándose con conflictos, se potenció también. ¿Y por qué se potencia? Porque la escuela demanda ciertas actividades que las familias por ahí no están de acuerdo. Entonces esos enojos que venían desde esta idea de que no les gustaba o que realmente para qué van a hacer algo si no lo aprendieron, eso se fomentó más. Exacto. Exacto. ¿Y los chicos en el nivel primario, la mayoría tiene conectividad? Los chicos en el nivel primario también hubo un tema que tiene que ver con la comunicación, pero en este caso la comunicación de los medios. Antes de las vacaciones teníamos un punto
3 de desconexión, que en realidad nos hacían a 10 niños de la matrícula completa. Después de las vacaciones, y digo los medios de comunicación porque fueron parte de confundir a quien no estaba dentro de las escuelas, ahí se sumaron más familias a decir, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a esforzar si pasan todos y es lo mismo? Y etcétera, etcétera. Así que tuvimos que hacer un trabajo bastante importante, arduo, en equipo, con el colectivo docente, con las vices, haciendo llamadas, tratando de recuperar hasta ahora para que no pierdan el tercer informe pedagógico. Y lo fuimos recuperando, de a poco, pero nos jugó en contra mucho la información de afuera de la escuela, la información que brindaban los medios de comunicación. Y yo creo que pasó en varias escuelas, porque con otros directivos que charlaban les pasaba lo mismo, inclusive con otros directores de nuestra escuela, de otros niveles, también pasaba lo mismo. Después de las vacaciones hubo un distanciamiento importante, donde la familia se sostenía con esa información que les llegaba de los medios de comunicación. Pero, y en relación a esto, porque esa desinformación también tiene que ver con ignorar lo que tiene que ver con las normativas y con los procesos institucionales, que bueno, acá en Victoria es muy habitual que circule la desinformación, ¿no? Circulan los medios y a veces los que no manejan el lenguaje de la docencia repiten, replican, opinan, pero los que estamos adentro, cuando conocemos la norma, cuando sabemos qué es lo que está escrito, de qué manera manejarnos, vamos sustentando nuestras prácticas en esos marcos normativos. ¿Querés contarle a las chicas un poquito qué marcos normativos son los que habitualmente ustedes manejan en el nivel, como para que ellas tengan una referencia y puedan ir a buscar en el caso de que necesiten? Algunas ya hemos trabajado, pero seguramente hay más que son muy específicos del nivel y que sería bueno que los comparten. Y después habilito las preguntas. Nos quedan 5 minutitos, chicas, porque tenemos otra reunión, nosotras 3, así que la que tenga ganas de hacer una pregunta, vaya poniéndola en el tintero, sería buenísimo que puedan participar. Bueno, los marcos normativos más importantes que tenemos son la ley de educación y los diseños curriculares. Junto con eso también nuestro PEI y nuestro diseño curricular. Si bien fuimos este año por la cuestión del distanciamiento social y de la escuela a distancia, fueron llegando otras resoluciones que acompañaban, pero que tampoco eran tan distintas a lo que teníamos. Entonces, por ejemplo, pasamos de tener una evaluación numérica que estábamos acostumbrados a tener una evaluación formativa. Eso también costó mucho cuando se lo acercamos y le dimos conocimiento a las familias, cómo se iban dando toda esta nueva forma en esta época de pandemia. La cuestión de aceptar una evaluación formativa, de que sus hijos no eran un número, entonces quién era el abanderado, esas cuestiones surgían. Algunas familias de quinto grado desesperados porque cómo iban a saber quién iba a ser el abanderado, los de sexto que eran abanderados, que cómo iban a estar, a representar a la escuela si ahora no había actos, eso también me sonaba mucho y decía, pero, y bueno, y después me iba a la idiosincrasia de la cultura, y por supuesto tenía que estar ahí, pero a nosotros nos trajo conflicto el tema de la evaluación formativa que se plantea en las nuevas resoluciones que acompañan las que tenemos, en cuanto a esto de los números y de la evaluación formativa. Nos trajo inconvenientes. Se los cuento porque la verdad que la pasamos mal. Eran enojos de que querían ya una información de quién iban a ser los abanderados. Y las resoluciones en este momento no me acuerdo si así en los números.
pero tenían que ver en cómo organizarnos en cuanto a la evaluación, que fue la última, y la otra era en cuanto a la articulación de los contenidos. Pero ninguna dejaba de sostenerse desde los diseños curriculares. Bien. Bueno, también para agregar, hay una resolución de acuerdos escolares de convivencia que salió en el año 2014, si no me equivoco. ¿2014, Vero? Sí, 2014. 2014. Esa ya la había nombrado, porque anteriormente les había comunicado que desde ahí claro, trataba de sostener cuando había conflictos en las relaciones. Hay una resolución específica que después con Evangelina todo lo que sea marcos normativos también se lo vamos a compartir. Si hay posibilidad de que nos puedas compartir el PEI como para que las chicas lo miren, vean. Y el acuerdo también. Y el acuerdo también, para que puedan verlo. O sea, cada escuela construye el propio, por lo tanto, el de cada escuela podrá tener o podemos encontrar puntos en común, pero cada escuela lo va construyendo de acuerdo a su realidad y a su complejidad. Mailén preguntaba quiénes conforman el SAIE y dónde funciona. A mí me gustaría que prendan las cámaras para hacer las preguntas y que puedan ustedes dialogar con la profesora para preguntar, no que lo hagan en el chat, ¿sí? Sería más enriquecedor. El SAIE es el Servicio Educativo Interdisciplinario que pertenece a la Dirección Departamental de Escuelas y allí hay profesionales referente a una trabajadora social, una psicóloga, una psicopedagoga y una fonoaudióloga. Ellos trabajan con otra figura que tenemos en la escuela, que también la nombré, que se llama MOOC, que es el maestro orientador, que es el que va trabajando con todos los chicos en los procesos de inclusión, aquellos chicos que necesitan otras formas, otros modos de aprender. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Fiorella, Dayana, Giselle, Sofía. Dayana siempre pregunta. Alfonsina. Dayana siempre pregunta, sí, es verdad. Siempre pregunta, no puede ser que esté callada. ¿Están chicas o no están? ¿No? Bueno, les cuento también que lo que estamos haciendo para que tengan en cuenta, vayan pensándolo cuando vayan en tercero o en cuarto, es empezar a trabajar la articulación de las áreas que trabajábamos separadamente y que también va a ser un desafío para plantear después cuando nos encontremos con el grupo de práctica. La idea es poder hacer en un principio núcleo de trabajo con las áreas, o sea, separarlas de las dos, pero el día de mañana trabajar las áreas juntas. Las 4 áreas que da el docente de grado, y por otro lado también están trabajando articuladamente todas las áreas de estéticos expresivas. Antes trabajaban separadas todas. Eso también facilitó este tiempo desde la virtualidad para hacer las propuestas pedagógicas, las hacemos articuladamente. Facilita al docente y facilita a la familia. Y de verdad da más beneficios de aprendizaje. Bien. Y porque además los diseños proponen ese tipo de trabajo. Por supuesto, sí, pero costaba, o sea, una cuestión es el marco normativo y la otra cuestión es poder hacerlo en la realidad. Si bien hay un montón de cuestiones que podemos trabajar, pero que cuestan llevarlo a la realidad. Uno de ellos era la articulación. El otro que también nos cuesta, y siempre volvemos y volvemos, es la alfabetización, que no tendría que ya ser un problema, pero sin embargo lo es. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas,
Evangelina, no sé si querés cerrar con algo. Si no hay más, a los jueces, si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, no, porque tampoco sé si están las chicas, porque no prendieron la cámara y no preguntaron, así que... Creo que estamos las 3 nomás. Sí, para el próximo encuentro va a ser un requisito tener la cámara encendida, exacto. Que lo tenemos mañana a las 10 de la mañana. Así que bueno, de mi parte, Vero, agradecerte el espacio. Obviamente que el tiempo no nos ayuda para poder profundizar mucho más algunas cuestiones, pero sí ha sido enriquecedor. Seguramente van a sacar provecho de esto, que después van a tener que articular con la teoría. Así que de mi parte, agradecerte como siempre, desde años que nos conocemos, así que siempre estar dispuesta para trabajar en conjunto. Sí, es que no se puede de otra manera, en educación de otra manera no se puede. Por eso también nos estamos planteando esto de la virtualidad. Justamente cuando podemos encontrarnos desde una plataforma es donde sale algo enriquecedor, porque desde la soledad cuesta mucho trabajo. Lo mismo le pasa a nuestros alumnos y a nuestros docentes. Agradecerte también, Vero, la verdad que no te conocía, bueno, un placer conocerte por lo menos por este medio, y bueno, con una humildad muy linda y desde tus decisiones personales en relación a la docencia que fuiste tomando, muy interesante me pareció escucharte, primero desde tu labor, digamos, en las escuelas rurales y después ahora en la normal. Y bueno, agradecerte también todo lo que aportaste de tu experiencia en tu rol directivo para este espacio de práctica. Bueno, Evangelina, un gusto. Y bienvenida, sí. Victoria. Bueno, gracias. ¿Qué maestra te tomaste? ¿Me quitaste la maestra? Bueno, agradecer a las chicas también que participaron y bueno, mañana nos volveremos a encontrar y esperemos vernos también, porque sería lindo conocer, de mi parte por lo menos también conocerlas, escuchar su voz y verlas también que tiene otra, bueno, hace diferente también lo que es una entrevista, un conversatorio. Sí. Hablando de vínculos, ¿no? Sí, en este contexto es necesario, aunque sea, encontrarnos de esta manera. Bueno, lo de la maestra lo decía por mí, pero no de ninguna manera. Estoy tratando de convencerla, capaz que le gusta mucho y se viene para Victoria a trabajar. Difícil que me vaya de acá. Lástima. Me encantaría conocer igual, porque digo, es rarísimo estar trabajando así, pero bueno, ir me encantaría. Ahora, sacarme de la ciudad, amo mi ciudad, pero bueno, todo puede ser. Todo puede ser. Todos dijimos en algún momento, amo este lugar y particularmente sí, no estoy. Vero es foránea también, porque no es de Victoria. Y yo también, así que... Claro. ¿Viste? Los caminos de la profesión. Puede ser, Evangelina. Venite. Bueno, bueno, ya estaríamos, Elvio, te agradezco muchísimo habilitarnos este espacio y nos encontramos mañana, las chicas, gracias por el espacio, así que nos vemos nosotras en un ratito también. Bueno, les quedo, después nos comunicamos, Soledad, por dónde envío el acuerdo. El acuerdo, dale. El pay o lo que necesiten, que faltó. Exacto.